Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Vamos a continuar trabajando sobre el desarrollo de los glúcidos y monosacáridos. Para lo cual vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que habíamos visto en la anterior clase, de qué es lo que se trata y cómo se representan los glúcidos. Como les estaba comentando, los glúcidos se representan bajo la siguiente fórmula: carbono, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno va a tener dos moléculas, es decir, va a ser dimolecular, encerrado entre paréntesis y con un subíndice N. Para el ejemplo, ¿qué sucede si yo le pongo N igual a 6? Voy a escribir de nuevo la fórmula condensada: carbono, H2O, y entre paréntesis con un subíndice 6. Por matemáticas básicas, puedo decir que el carbono se va a multiplicar 6 veces, el hidrógeno se va a multiplicar 6 veces, pero como es hidrógeno dimolecular, ¿cuántos hidrógenos tendré? 6 por 2, 12. 2 12. hidrógenos, muy bien. 12. Y voy a multiplicar el oxígeno por 1, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría esta fórmula rompiendo el paréntesis? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Carbonos. 6 de carbono, 12 de hidrógeno ¿Ya? y 6 de oxígeno. Perfecto. C6H12O6, ¿no es cierto? Entonces, como podemos ver, podemos multiplicar cada uno de los elementos que se encuentran dentro del paréntesis por el subíndice que nosotros vamos a ocupar para cada caso, ¿ok? Eso es lo que sucede y así podemos utilizar esta nomenclatura que nos ayuda a simplificar con muchísima rapidez lo que nosotros conocemos como los diferentes casos, ¿no es cierto? Pero bueno, no habíamos hablado solo de eso, habíamos hablado de diferentes grupos funcionales, ¿no es cierto? Tenemos dos grupos funcionales específicos y característicos que vamos a estudiar. De estos dos grupos funcionales se van a derivar absolutamente todos los monosacáridos que vamos a estudiar y van a estar compuestos los disacáridos, ¿verdad? Entonces, empecemos hablando sobre los grupos funcionales, ¿no es cierto? Grupos funcionales. Los grupos funcionales son dos. El uno es el grupo de las cetonas, que se representa un enlace que puede estar unido al carbono, otro enlace que puede estar unido a otros radicales u otros carbonos, con un doble enlace, ¿no es cierto? Un doble enlace unido al oxígeno. Eso representa el radical de las cetonas que ya vimos el día de ayer, ¿no es cierto? También tenemos otro grupo funcional, que es el grupo funcional de los aldehídos. Los aldehídos tienen una característica, que están unidos ¿a qué? A un carbono. Obviamente este carbono va a estar unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Este puede estar unido a otros compuestos más, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el aldehído. El día de ayer ya hablamos sobre las cetosas que salen de las cetonas, pero el día de hoy vamos a estudiar las aldosas. Las aldosas que provienen de los aldehídos. Es decir, que los grupos funcionales que vamos a utilizar en la clase del día de hoy van a estar representados, o todos van a tener el carbono unido por un doble enlace del oxígeno y obviamente con un enlace simple del hidrógeno. Muy bien. Como habíamos conversado la clase del día de ayer, los carbonos que pueden estar conformadas las moléculas de los monosacáridos pueden tener 3, 4, 5, 6 y hasta 7 carbonos. Vamos a empezar estudiando los que tienen 3 carbonos en su estructura, pero nos vamos a concentrar al tema de las aldosas. Por favor, pongamos como título aldosas. Aldosas. Muy bien, empecemos conversando entonces de las características de estas aldosas que tienen simplemente 3 carbonos, ¿no es cierto? 3 carbonos.
Es decir, tengo carbono unido a otro enlace de carbono y unido a otro enlace de carbono. Por lo tanto, el primer elemento va a ser el aldehído. ¿Y cómo se representaba? Carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿cierto? ¿Se acuerdan que las aldosas tenían esta forma? Entonces, esta va a estar representada aquí. El segundo, ¿sí? Va a ser un grupo alcohol, es decir, que puede tener el OH, y al otro lado la H. Y finalmente vamos a tener el alcohol secundario, que es el que estábamos ocupando desde las cetonas. Se va a hacer CHOH. Esta molécula es muy importante y se conoce como el D-gliceraldehído. D-gliceraldehído. Por favor, copiemos hasta ahí. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que si yo pretendo simplificar cómo se van a construir las aldosas, las cetosas, también puedo hacer una configuración simple que van a seguir las mismas normas. Es decir, primero va a ir el radical aldehído, ¿cierto? Le voy a poner aquí entre paréntesis aldehído. Luego va a ir unido con el alcohol, con los carbonos que yo desee, que le voy a representar con la letra R. Y finalmente va a tener el grupo alcohol secundario, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, que el R va a tomar las cantidades que yo crea pertinente de carbonos para poder llegarse a dar las diferentes moléculas. Estamos estudiando el que tiene las aldosas con 3 carbonos, ¿no es cierto? ¿Está copiado hasta ahí, jóvenes, por favor? Sí. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a estudiar las aldosas que tienen 4 carbonos. Para lo cual voy a borrar lo que tenemos hasta aquí. Muy bien. 4 carbonos, ¿no es cierto? Es decir, que tengo que aumentarle un carbono más, ¿verdad? Porque mira, tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3 y el carbono 4. El carbono 4 estaba conformado por el alcohol secundario, ¿no es cierto? CH2OH. Y aquí tengo la posibilidad de tener varias configuraciones, 2 configuraciones. Puedo tener el OH a la derecha con un hidrógeno a la izquierda, ¿sí? Que me da el nombre de la D-eritrosa. Aquí es el carbono 4, ¿no? Antes de que se me olvide. Por favor, carbono 4, ¿sí? Que será la D-eritrosa. Eritrosa. Copiemos hasta ahí. Pero ¿qué pasa, chicos? Que también puedo tener un isómero de la D-eritrosa porque ahora ya tengo 2 carbonos, ¿no es cierto? Los carbonos que pueden isomerizar puede ser el carbono 3 y puede ser el carbono 4. No, el carbono 2 y el carbono 3, perdón. El carbono 2 y el carbono 3, que tienen los 2 OHs a la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, de que uno de ellos puede isomerizar y podemos dar otra molécula parecida. En este caso, el que va a isomerizar va a ser el carbono 2. Es decir, que para el otro ejemplo, el carbono 2 va a estar hacia el otro lado. Le voy a dibujar acá al ladito, ¿ok? Carbono 2 va a estar acá. Sería 1, 2, 3, 4. COH. El OH al otro lado, la H acá, OH, la H acá, CH2OH. Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar este nuevo compuesto? Se va a llamar la D-treosa. D-treosa. Muy bien. ¿Sí? Ahí está claro, jóvenes, por favor.
El OH que se encontraba a la izquierda, a la derecha, pasó a la izquierda. Es decir, que tenemos una isomerización entre la D-eritrosa y la D-treosa, ¿verdad? Listo. Muy bien. Por favor, copiemos hasta ahí con rapidez y vamos a los que tienen 4 carbonos. Ya está, listo. ¿Listo? Hasta ahí entonces. Espera un ratito, Liz, por favor. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahora vamos a conversar de los que tienen 5 carbonos, ¿verdad? 5 carbonos. Para lo cual voy a borrar el carbono del último, el último carbono de ambos elementos. Muy bien. Y voy a poner acá que tiene 5 carbonos, ¿no es cierto? 5. Voy a graficar 5 carbonos acá. Aquí es carbono. Carbono 5. Acá sería 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos copiando con rapidez este porque es un poquito más largo, ¿no es cierto? Para los que presentamos ahora 5 carbonos, vamos a tener más isomerizaciones que la anterior. ¿Cómo serán estas isomerizaciones ahora? Cuando tenemos todos los OHs a la derecha, es decir, el OH para acá, y tenemos el CH2OH, si esta C está bastante diferente a las otras, ¿sí? Vamos a obtener un nuevo compuesto. Esta molécula se llama D-ribosa. D-ribosa. Pero a partir del mismo puedo sacar diferentes isómeros. El isómero va a ser muy similar, que va a cambiar en el carbono 2, mientras todo el resto de carbonos se va a mantener igual. Es decir, el OH a la izquierda vamos a aumentar, un hidrógeno a la derecha, perdón, un hidrógeno a la izquierda, y en el carbono 5 CH2OH. ¿Sí? Este compuesto va a recibir el nombre de D-arabinosa. 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 Pero no van a ser los únicos compuestos que vamos a encontrar, sino que también se van a derivar otros cuantos desde la isomería que presentan las mismas. ¿Cuál va a ser otro compuesto que vamos a sacar? Vamos a tener carbono 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? El primero era un aldehído, es decir, CO, HO. El siguiente vamos a tener el OH a la izquierda, el OH a la derecha, el H a la izquierda, y la diferencia entre la arabinosa y la que vamos a formar ahora, que se llama la silosa, es de que el OH va a estar al otro lado y el resto se va a mantener tal cual. Es decir, que el carbono 3 va a presentar una isomería con relación a los otros elementos que teníamos, de hecho, con la ribosa. Chicos, tal vez está copiada la D-arabinosa. Sí. Ya, voy a borrar la D-arabinosa, ¿ok? Voy a borrar la D-arabinosa. Muy bien. Y ahora, si nosotros, como ustedes pueden ver en la pantalla, hacemos una comparación entre la D-arabinosa y la que se va a llamar acá a la derecha será la D-silosa. ¿En dónde se encuentra la diferencia, jóvenes? Por favor, ¿en qué carbono se encuentra la diferencia? En el tercero.
en el carbono 3, ¿verdad? Entonces, si hacemos una comparación ahí está, entre la D ribosa, que era el primero, que tiene todos los OHs a la derecha, con la silosa va a tener una diferencia en las mismas en el carbono 3, ¿verdad? En el carbono 3. ¿Sí? Copien por favor esa rapidito. Rapidísimo. ¿Listo? Y bueno, y vamos a tener finalmente una isomería más de los que tienen, obviamente, los 5 carbones, 5 carbonos, ¿no es cierto? De los aldehídos que tienen 5 carbonos, es decir, las aldosas. La que tenemos de diferencia es que ahora va a presentar también una isomería en el carbono 2 y en el carbono 3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el OH y el H van a estar tanto en el carbono 2 como en el carbono 3 presentando una diferencia. ¿Cómo se llama este? Se llama D-lixosa. Lixosa. Muy bien. Y eso es todo lo que tenemos que saber de los que tienen 5 carbonos, de las aldosas, de monosacáridos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, por favor? Ninguna. Muy bien. ¿Copiado hasta ahí? ¿Copiado? Listo. Ahora vamos a conversar de los monosacáridos que tienen 6 carbonos, ¿no es cierto? Tienen 6 carbonos, por lo tanto, ¿sí? Voy a tener que borrar el resto de la estructura del alcohol, sí, el resto de la estructura del alcohol, y obviamente voy a tener que eliminar el nombre, ¿verdad? Voy a borrar bien, ¿sí? Voy a borrar todo para que podamos hacerlo bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos da de resultado? Nos invita a que nosotros aumentemos un carbono más y obviamente tenemos que agregar un OH más unido a un hidrógeno. Aquí mira, me falta un hidrógeno. Y aquí tenemos el H2OH. Este es un nuevo compuesto que tiene 6 carbonos, ¿verdad? 6 carbonos. ¿Cómo se llamará esta nueva molécula que tiene 6 carbonos? Se llamará la alosa, D-alosa. Y es decir, que esta se llamará D-alosa. Muy bien, pero como tenemos ahora un número mayor de carbonos que pueden presentar isomerizaciones, que es el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5, voy a presentar diferentes características también, ¿no es cierto? Eso quiere decir de que puedo crear nuevas moléculas a partir de la molécula inicial. ¿Cuáles son las moléculas que voy a formar? La primera es la D-altrosa. La altrosa está conformada por la isomería solo en el carbono 2, que quiere decir de que el carbono 3 va a seguir manteniendo el OH a la derecha, OH acá, ¿sí? OH allá, OH acá, y finalmente voy a aumentarle el alcohol secundario, ¿no es cierto? Sería H2OH. Y la isomería se presentaría solo en el carbono 2, ¿ok? Es decir, solo acá. Esta se llama la D-altrosa. Muy bien, ¿copiado está ahí, jóvenes? Rapidito, chicos, que se nos acaba el tiempo. Muy bien. Ya no voy a hacer la comparación como lo hacía antes. Hagamos de 2 en 2 para terminar a tiempo, ¿sí? Luego viene una molécula que es súper interesante y que realmente se necesita mucho y es parte fundamental de la vida. Esta se llama la glucosa. La glucosa tiene una isomería simplemente en el carbono 3 y se llama D-glucosa. D-glucosa. Muy bien.
Y también tengo una que presenta una isomería en el carbono 3 y en el carbono 4. Esta se llama D-manosa. D-manosa. Muy bien. Copiemos hasta ahí estas dos nuevas moléculas. Un minutito para copiar, por favor. Se repite lo mismo, ¿no? Solo que cambian la posición de los OHs en función del número de carbono. ¿Cuál va a ser el debercito mientras ustedes copian? Simplemente van a tener que subirme una fotografía de lo que les mandé el deber del día de ayer de hacer sobre las cetonas, señalando su grupo funcional. En el caso de las aldosas, todos van a tener que señalar este grupo funcional y el lado en el que se encuentra, obviamente, los OH de las isomerías, junto con obviamente, con el nombre de cada uno de ellos. Les recomiendo que lo hagan como se encuentra en el Book Creator, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentra el Book Creator? Se encuentran así, ¿sí? Entonces, ahí para que sepan cuáles son de 3, de 4, de 5 y de 6 carbonos. Muy bien. Vamos a continuar, chicos, con los últimos 4 elementos en estos 6 minutos que nos quedan. Por lo tanto, voy a borrar y voy a aumentar. Voy a borrar solo los nombres, ¿no es cierto? Porque estamos hablando todavía de 6 carbonos. Es decir, de que acá era carbono H2OH. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a presentar otras nuevas isomerías. La isomería que vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar viendo, se llama la D-gulosa. La D-gulosa, a diferencia de lo que habíamos estado viendo, ¿sí? Esta presenta una isomería en el carbono 4. ¿Qué quiere decir? De que todos son a la derecha los OH, pero va a presentar un OH en el carbono 4. ¿Sí? Esta se va a llamar la D-gulosa. D-gulosa. Ya les voy a explicar la siguiente clase por qué es dextrógiro y ribógiro en función de esta D, que nos indica que es dextrógiro en función del giro. Muy bien. Y también tenemos la D-idosa, que tiene una isomería en el carbono 1 y en el carbono 2 y en el carbono 4. Es decir, que en el carbono 3 se mantiene, pero en el carbono 4 obviamente va a cambiar. Carbono 4. Esta va a recibir el nombre de D-idosa. D-idosa. Copiemos hasta ahí, chicos, un minutito. Un minutito, por favor. Y ya solo nos quedan 2 moléculas más y terminamos. ¿Cuál era el nombre de la última lisión? D-idosa. D-idosa. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a hacer el último, ¿no es cierto? Los últimos 2 moléculas y terminar la clase del día de hoy. Las últimas 2 moléculas que vamos a estudiar el día de hoy tienen isomerías en la D-galactosa. Vamos a poner el nombre. Esta es importantísima porque es uno de los derivados de la leche. La D-galactosa va a tener o va a presentar isomerías en el carbono 3 y en el carbono 4. No, en el carbono, a ver, sería el carbono 1, 2, 3, 4, sí, 3 y 4. Es decir, que vamos a tener en el carbono 3 un OH, se va a borrar el AO de acá, y en el carbono 4, ¿sí? Así estaría la D-galactosa. Mientras que la D-talosa va a tener isomerías en el carbono 2, 3 y 4. Es decir, que va a tener carbono 2, carbono 3, carbono 4
el carbono 5 tendrá la derecha y el carbono 6 tendrá el alcohol. ¿Sí? Y así son todas las moléculas que acabamos de estudiar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, este es de la galactosa y este es de la talosa. ¿Sí? ¿Pueden copiar, chicos, por favor? ¿Qué tal, chicos? Comenzar a hablar de química. Qué salto abrumador, ¿no es cierto? Hace poco hablábamos de los ciclos biológicos, hablábamos de las partes de las plantas, pero luego vimos el carbono. Y después de ver el carbono, entramos a las biomoléculas. Y ahora esto ya es química, ¿verdad? Estamos dándole ya la introducción a la química que van a ver el siguiente año. Y eso es bastante importante. Estamos bastante bien, chicos. Les aseguro que esto les va a ayudar bastante, ¿sí? Muy bien. Entonces, les recuerdo el deber. El deber es subir las cetosas, que era para el día de hoy, y subir las aldosas que trabajamos en clase, ¿sí? Esto va a ser su debercito. Nada más. Muy bien, chicos. Hasta que terminen de copiar, ¿tienen alguna pregunta? Solo es la isomería. Dime, Juan. ¿Se puede tener más de 10 carbonos, por ejemplo? Los que vamos a estudiar hasta el momento son 7 carbonos. Existen millones de monosacáridos en la naturaleza, pero los fundamentales son 7. Imagínate la isomería que tendrían los diferentes carbonos formados. Si solo con 6 tenemos 7 isómeros, ¿no es cierto? Más el principal, 8. Imagínate con 10 tendríamos bastantes. Y nos interesa solo los 7 primeros, estimado Juan, pero sin duda hay. Listo. Muy bien, chicos. Les quiero agradecer muchísimo por estar en esta clase. Espero que les haya servido bastante. Voy a subir este video como su respaldo y que puedan revisarlo las veces que tengan necesario. Señalar el grupo funcional, señalar el lado en donde se producen los isómeros del OH y poner el nombre de cada una de las moléculas en función del número de carbonos. Les agradezco mucho, chicos. Un gran día.